técnicamente, pues uno toma los recursos de donde puede, ¿no? Ese problema feliz que todos queremos, que es que lleguen las ventas y luego, ¿ahora qué hago, no? ¿Cuántos emprendedores no hemos visto que se compran su carro nuevo, que se compran la casa, que se compran el viaje, que lo disfrutan ese dinero, Claro. pero que no necesariamente están viendo que va a haber una necesidad de ese dinero después? La empresa es como un tercer hijo, vamos a decirlo. O sea, es una persona más que vive y que necesita, ¿verdad? Me da muchísimo gusto tenerte por aquí, Carlos. Carlos Villaseñor, un muy buen amigo. Fue un emprendedor, es un emprendedor porque tiene varios proyectos en los que está trabajando, pero además un experto en la parte financiera. Además de eso, bueno, pues es consejero también, consejero independiente. También trabaja con empresas familiares, empresas no familiares y también, por supuesto, un experto en el área de finanzas. Quiero empezar preguntándote un poquito desde el punto de vista del emprendedor. La parte financiera se vuelve un cuello de botella. La realidad es que puedes tener detectado una excelente oportunidad de negocio, una necesidad, una carencia específica, una muy buena idea para satisfacer esa necesidad. Puede ser que hagas una muy buena propuesta de valor, un buen modelo de negocios, pero ya cuando empiezas a llegar a la parte financiera es donde se empiezan a complicar las cosas. ¿Qué hace el emprendedor o cómo le hace el emprendedor para poder sacar adelante un proyecto cuando está arrancando? Tú que ya lo viviste. Muchas gracias por invitarme, Rafa. Pues mira, desde mi punto de vista como emprendedor, pues inicié una carrera hace 15 años y pues técnicamente pues uno toma los recursos de donde puede, ¿no? En aquel entonces cuando levanté el primer emprendimiento y que pues con mucho gusto después de 15 años logramos colocarlo y a su vez pues darle un éxito a mi persona por la venta de la compañía. Pues bueno, en esas etapas tempranas de cuando eres ese emprendedor y cuando estás validando tu hipótesis de negocio, pues digo, técnicamente con lo que lo hicimos fue la liquidación de cuando yo fui empleado. Ok. O sea, vas midiendo dónde pones técnicamente el recurso y cómo lo aprovechas para hacer el mínimo producto viable y luego validar una atracción que más adelante te empiece a dar ese problema feliz que todos queremos, que es que lleguen las ventas y luego, ¿ahora qué hago, no? Que ese es otro momento clave, ¿no? Cuando empiezan a llegar las ganancias y dices, oye, mira, tengo dinero. Y el tener el efectivo en ese momento, si no lo tienes bien planeado, cómo lo vas a utilizar, muy probablemente lo vas a malgastar. ¿Cuántos emprendedores no hemos visto que se compran su carro nuevo, que se compran la casa, que se compran el viaje, que lo disfrutan ese dinero, pero que no necesariamente están viendo que va a haber una necesidad de ese dinero después? Y la empresa es como un tercer hijo, vamos a decirlo. O sea, es una persona más que vive y que necesita, ¿verdad? Necesita capital para poder crecer. Y pues precisamente ahí el apalancamiento financiero es clave saber en qué momento lo vas a inyectar, ¿verdad? Uno tiene el problema feliz, van llegando las ventas y vas rellenando áreas, vas identificando qué necesidades cubrir, qué posiciones cubrir, qué inversiones hacer, qué equipos hay que comprar. Y bueno, llega un punto en el que yo lo que le puedo recomendar a los emprendedores es no tener el miedo a ese apalancamiento. Lo que más bien es informarse para saber en qué momento es necesario y cómo hacerlo, ¿no? Cuando tú tienes la información y la radiografía de tu empresa y la conoces, identificas el flujo de efectivo que es capaz de generar, creo que ahí es el momento en el que pues ya estás construyendo un perfil crediticio. Oye, pero tradicionalmente la recomendación casi siempre que te hacen cuando eres emprendedor es no te endeudes. No te endeudes, sí. Y sin embargo, la deuda puede ser una forma precisamente de financiar. Hay casos, mira, es que depende, insisto, la naturaleza del negocio y cuál es su flujo de efectivo proyectado. Y a lo mejor se escucha algo muy técnico y demás cosas, pero entender en qué punto tu compañía es capaz de generar este flujo y hasta dónde poder comprometer el flujo. Porque como bien dices, el emprendedor ve la oportunidad, empieza a ver que el problema feliz llega en las ventas, llega el recurso y como dices, pues la casa, coche nuevo, vacaciones en Europa
y ahí ya empiezas a dejar, ¿no? A disfrutar ese dinero. No, y yo digo, voy de la mano, digo, hay que disfrutar también parte del por qué uno trabaja, ¿no? Sí. Pero bueno, vas proyectando hacia un futuro, qué necesidades puede llegar a tener la empresa, ¿sí? Para poder, pues evaluar dónde inyectar ese flujo de efectivo de una manera, pues controlada o de una manera responsable, ¿no? Y que produzca, que realmente sirva para seguir produciendo y obtener mayores ganancias. Y reforzando el comentario que tú dices, pues en qué momento hacemos esa inversión, ¿sí? No tener miedo, es conocer hasta dónde puedes generar, conocer tus periodos de recuperación de la misma continuidad del negocio que está en marcha, porque muchas empresas ganan hoy la venta, pero cobran a 60 o a 90 días. Y todos lo sabemos, ¿no? Al final las empresas de productos y servicios o manufactura, pues también tenemos, nuestros clientes pues tienen sus reglas y sus formas de pagarnos y hay que aprender a entender en qué punto recuperas ese flujo y hasta dónde lo puedes comprometer. Pero lo más importante, como bien dices, Rafa, es no tener miedo al endeudamiento, sino que de una manera controlada, pues saber hasta dónde lo puedes aplicar para sustituir el capital propio de la compañía por un apalancamiento que muchas veces lo puedes traducir en deuda, lo cual sí es una deuda, pero también te puede producir beneficios de otro tipo. Claro. O sea, al retirar tu capital y meter la deuda, pues también estás beneficiando otros aspectos que también tienen que ver fiscales, que tienen que ver también con temas de patrimonio propio, ¿no? Y que esté el capital de una institución financiera, por eso se le llama capital de trabajo, para que sea el que te dé ese crecimiento. Fíjate, dejemos a los emprendedores, que ya tocamos el punto hace un momento. Vámonos más con empresas ya establecidas. Una empresa pequeña, mediana, que está creciendo, que está con la necesidad de ese capital, de ese flujo de efectivo para poder seguir creciendo, para poder seguir operando. ¿Qué tanto se debe de apalancar? ¿Cuál es la fórmula? Porque tú decías, bueno, si cubres con los flujos que vas a producir a través de ese apalancamiento, bueno, adquiérelo. Pero, ¿cuáles serían las condiciones? Por ejemplo, hay que buscar que sea un interés no tan alto. Hay que buscar... ¿Cuáles son los secretos? Pues primeramente identificar en el producto que se puede alinear con el perfil de la empresa, ¿no? O sea, que el pago mensual que hagas por esa deuda no sobrepase tu flujo financiero con el cual la empresa pueda sobrevivir los próximos 6 meses. Por supuesto. O sea, no puede ser más allá de eso el compromiso. Yo recomendaría que en ese sentido no más de un 30% de la utilidad bruta del negocio en el mes sea la que se comprometa para destinar en el pago a un apalancamiento para capital de trabajo, ¿no? Y segundo, pues tener bien identificado tus periodos de recuperación de las cuentas por cobrar con tus clientes, ¿verdad? Y también la misma rotación de lo que son los inventarios y lo que es pues, cuentas por pagar. O sea, todo eso entra en la misma bolsa para saber si en los siguientes meses, o sea, tengo capital para pagar mi compromiso, ¿verdad? Claro. Oye, Charlie, pero tienes toda la razón. Pero en muchas empresas lo que sucede es que abren un hueco para tapar otro, ¿no? En eso se convierte realmente el apalancamiento. Claro. Digo, y hay que identificar precisamente el costo de oportunidad de tomar el apalancamiento. O sea, ¿en qué lo vas a invertir realmente? Okay. Si es para desplazar el capital de los socios, para poder hacer, pues obviamente, un aprovechamiento personal, o si es para crecimiento del negocio, ¿sí? Que en ese sentido, pues, tomas la compra para resurtir un inventario para ciertas temporadas del año o para comprar algún activo que te permita generar una capacidad instalada todavía mayor y, obvio, generar más producto para posteriormente generar lo que todos queremos, más ventas, ¿no? ¿Cuáles son los más convenientes? Me estoy refiriendo a los instrumentos financieros que existen para poder aprovechar o para poder hacer un buen apalancamiento para la empresa. Claro, mira, tenemos las líneas de capital de trabajo, o sea, el crédito simple.
está el crédito revolvente y los dos tienen pues diferentes utilidades. Ventajas y desventajas. Claro, el crédito simple pues es el que te ayuda a que puedas comprar algún activo o algún, ¿cómo se llama? A lo mejor para utilizarlo en gasto corriente que te permita hacer otro tipo de crecimiento para la compañía, ¿no? Uh-huh. Y el de la línea revolvente es el que te permite cubrir una necesidad en lo que llega el flujo de efectivo, a lo mejor por estar en algún trato a 60, 90 o 120 días, que es muy común en México, un problema de ese tipo, ¿verdad? Le vendes a ciertas compañías o supermercados. Me ha tocado ver clientes que les pagan a 180 días Uh-huh. la mercancía. Entonces, pues el tener una línea que te permita soportar la operación, pues te está dando ese, pues al final del día tiene un costo financiero, pero te permite la supervivencia Tiene liquidez para seguir operando. Claro, totalmente, ¿no? Entonces hay de esos tipos. También hay arrendamiento, uh-huh, que también, pues bueno, no me conviene o no hacer la compra del activo uh-huh, o rentarlo, uh-huh, porque también esa es otra. O sea, y muchos dicen, no, pero como dicen en México, es que sea mío, ¿no? Que tenemos bien arraigado ese, ¿cómo se llama? Pues esa leyenda urbana, llámale como quieras, uh-huh, de que lo sientas a tu nombre, la factura está a tu nombre y no, realmente es como los vehículos. En Estados Unidos, la mayoría son arrendados. uh-huh, uh-huh. No es tuyo, lo rentas, se acabó el plazo y agarra otro nuevo y vámonos. Y sobre todo con los avances de la tecnología hoy en día, ¿no? Llega un momento en el que va demasiado rápido el avance, entonces vas a estar comprando una máquina que probablemente va a ser obsoleta pronto. Claro. O sea, ¿te conviene comprarla o mejor Sí. la rentas, no? Así es. Y así hay muchas compañías. De hecho, incluso un caso muy particular, hay empresas que te rentan las cajas secas de los trailers, imagínate. Uh-huh, uh-huh. Una compañía muy famosa en México. Uh-huh. Y sí, tú compras el tracto, pero no te preocupas por el costo de lo que es la caja seca o la caja uh-huh, refrigerada. uh-huh. La rentas y la deduces Uh-huh. y forma parte del costo de la compañía, ¿no? En otro sentido deducible, ¿no? Sí, en lugar de invertir, en realidad estás tratando de... Entonces, estás obviando ese gasto. Entonces ahí la definición es en qué quieres invertir, o sea, en comprar un activo que se va a apreciar o inviertes en crecimiento, es diferente. Uh-huh, uh-huh. Ahora, el problema es la toma de decisiones, ¿no? Desgraciadamente, la gran mayoría de las empresas no tiene claro el panorama cuando necesita solicitar un endeudamiento, cuando necesita solicitar un apoyo financiero. ¿Qué consejos les daríamos entonces para que realmente puedan tomar la decisión correcta del tipo de apalancamiento y si se apalancan o no? Lo primero es determinar tu flujo de efectivo. Si no tienes claro eso, pues yo creo que no puedes avanzar a ver un tema de un compromiso con una institución financiera. Yo creo que es bien importante determinar cuánto gana realmente el negocio y hasta dónde puedes comprometer el flujo del negocio. Creo que esa es regla, ahora sí que de oro, ¿no? Y después de decir, bueno, soy sujeto de una posible línea de crédito, es ¿para qué lo quiero? ¿En dónde lo voy a invertir y qué me va a generar? Sí, claro. ¿Es un activo que me va a generar más producción para generar luego más ventas? ¿O es un activo que me va a permitir tener una capacidad instalada mucho mayor? O no lo sé, ya depende el tipo de negocio en el que esté el empresario, ¿no? Claro. No le vayas a decir a mi esposa que es sano endeudarse, por favor, ¿no? No, de ese tipo de apalancamiento no me refiero. ¿Qué es? Realmente, bueno, la costumbre, digamos, del empresario en México es tratar de evitar a toda costa el endeudarse, ¿no? Y muchas veces pierde oportunidades precisamente por tratar de evitar endeudarse. Claro. Y lo mismo sucede también cuando no conoces los diferentes instrumentos, porque sí, hay, como decías hace un momento, a veces es mucho mejor rentar o arrendar que comprar. Entonces, realmente, ¿dónde debe de estar la visión del empresario para poder tomar estas decisiones? O sea, ¿necesita ayuda? ¿Necesita alguien que le apoye para entender estos diferentes mecanismos y ver cuáles le convienen y cuáles no? Sí necesita el apoyo de un profesional que definitivamente analice no solo las variables de sus estados financieros y su comportamiento del flujo efectivo, también la parte de identificar en la industria los picos y valles
por los cuales atraviesan las diferentes empresas, sí, y también dependiendo de su tamaño. Pero definitivamente lo ideal es que una vez identificadas esas partes, ¿no? De hasta dónde puedo endeudarme, qué épocas son las mejores también para hacer un procedimiento de este tipo, ¿no? Y un profesional que se encargue también de decirte en qué momento hacerlo y reunir ahora sí que un fundamento tomando las variables en la mesa. Yo lo recomiendo muchísimo. Yo lo recomiendo para que puedas hacer una decisión todavía más informada. Porque precisamente al retomar la plática del inicio, decir, el miedo a agarrar el financiamiento y no poder, ¿no? No es que tengas miedo. O sea, si tú tuvieras conocimiento que tu compañía realmente lo puede pagar, pues dices adelante, ¿no? El tema es que tenemos otras prioridades o tenemos otro pensamiento sobre lo que va a suceder con ese apalancamiento, ¿verdad? Claro. Pero es generar una estrategia financiera. Claro. Y para eso, pues sí necesitas a veces alguien que te ayude, incluso a verlo desde afuera, no metido en la operación del día a día. Sí, para que puedas ver el efecto. Sí, porque incluso no nada más es financiera, también es fiscal. Ahorita tienes que por supuesto. jugar varias cosas, poner a jugar varias cosas para poder tomar una mejor decisión. Sí, y ahí es donde está el secreto, precisamente, que la persona no esté sola, tratando de tomar todas las decisiones y tratando de ver todas las áreas sin apoyarse en gente que le pueda ayudar acompañarse de un tomar profesional en el camino. O sea, nunca está de más. Como consejero independiente, esa es una de las labores que te toca hacer. Como consejero independiente, sí, pues al final estuve 15 años en una industria en la que pues navegamos a dirigir un barco, ¿verdad? A llevarlo a cierto nivel y a ciertos números en crecimiento. Y pues como consejero, pues ves diferentes ángulos, ¿no? Y diferentes áreas en los cuales pues puedes dar ese acompañamiento para poder tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, ya en una trayectoria con una experiencia que te dé una claridad en lo que vas a hacer. No, y que además debe de tener ciertas características el consejero independiente que le permita ser imparcial en la forma en que ve las cosas, el poder aprovechar esa experiencia y ese conocimiento del que tú hablas para poder darle otro punto de vista al empresario, al director de la empresa, a que entiendan hacia dónde va la empresa o cómo está moviéndose la empresa. Muchas veces, sobre todo en las empresas familiares, esto sucede muy, muy frecuentemente, ¿no? El consejo es la familia. Y son los mismos miembros de la familia los que forman parte del consejo, los mismos accionistas. Si hay o no hay en la bolsa, dale. Exacto. O lo de la bolsa derecha, que es lo de la familia, y lo de la bolsa izquierda, que es lo de la empresa, ¿no? Y a ver cómo lo mezclamos. Entonces, sí se necesita esa estructura, ese consejo de administración, y se necesita gente externa que también tenga la oportunidad de ver las cosas con un poquito más de frialdad, ¿no? En forma un poco menos apasionada o emocional como la ve el resto de la imparcial totalmente. Imparcial. Que sea en pro de que la empresa pues siga teniendo esa trayectoria y siga creciendo pues en el paso de los años, ¿no? Que es finalmente para lo que uno llega. Sí, finalmente lo que quieres dejar es un patrimonio, quieres dejar un legado para las siguientes generaciones y ojalá que las siguientes generaciones lo sigan llevando para las otras, las que siguen. Oye, una pregunta personal antes de que vayamos, porque me llamó mucho la atención lo que decías al principio. Como emprendedor, tú arrancaste, hiciste crecer tu empresa y algo que normalmente es bien difícil, tomaste la decisión de venderla. ¿Por qué? ¿Cómo le hiciste para tomar esa decisión? Porque generalmente el emprendedor se apasiona con la empresa y dice, no, es que en este momento, pues yo voy a hacer que se mantenga y yo voy a hacer que siga creciendo. Pero hay ciertos momentos, ¿no? Para tomar ese tipo de decisiones. ¿Cómo lo hiciste? Hay momentos donde uno tiene que definir hacia dónde quieres ir y también tiene que ser algo que a ti también te apasione, precisamente, ¿no? Entonces, yo soy un fiel creyente de que los ciclos se cumplen. Y era momento de dejarlo en manos correctas para que eso pueda tener un despegue todavía mucho mayor de lo que yo podría hacer a mis alcances. Entonces hay que también ser, vamos a decirlo, sencillo y reconocer cuando ya las cosas, pues tus capacidades te llevan a cierto nivel, pero sabes que puede llegar a otras latitudes si se deja en esas manos, ¿no? O sea, también hay que saber hacerlo y saber decir, bueno, cómo mi experiencia puede aportar a lo mejor ya para otras empresas y a lo mejor ya ver el crecimiento o ver desde afuera, pues cómo va a ir evolucionando, ¿no?
Ujú. Que fíjate que es bien difícil, ¿no? Sobre todo cuando en las empresas familiares lo que me ha tocado ver es que ese empresario, ese emprendedor que le dio origen a la empresa, que luchó, que sudó, Claro. que lloró por esa empresa para mantenerla, para hacerla crecer, pues eventualmente llega un momento en que ya llegó a su límite. O sea, Claro. ya su conocimiento, su experiencia probablemente ya no va a permitir que la empresa siga creciendo. Al contrario, se va a convertir en un tope para la Claro. empresa. Pero tomar la decisión de venderla es bien difícil porque emocionalmente estás muy ligado a esto que hiciste crecer. Entonces ahí es donde a lo mejor lo que entra es vamos a profesionalizarla, ¿no? A lo mejor yo me salgo de la empresa, Exacto. yo ya no sigo trabajando ahí en la empresa, es la otra opción. O sea, la puedes vender Claro. o la puedes profesionalizar y tú ya estás en otro rol, ya nada más a nivel de consejo, a lo mejor ya nada más a nivel de accionista, Claro. de la asamblea, pero ya no estás en la operación. Ya tienes a alguien que que tenga la capacidad y que pueda seguir llevando adelante la empresa. Totalmente. Entonces, son las dos opciones con las cuales te puedes topar. Y coincido, totalmente. Pero hay que tomar la decisión, hay que estar preparado para hacerlo, para poder hacer esa decisión tan importante de salirte de algo que, como tú dijiste hace rato, es como tu hijo, es tu tercer hijo, ¿no? Así es. Así es, pero lo vas madurando y pues bueno, es también pues hay que reconocer, ¿verdad? Cuando ya los ciclos llegan y se cumplen, ¿no? Correcto. Oye, Charlie, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias. Por supuesto, todos ustedes, nuestra audiencia, sepan que es parte también de nuestro equipo, es uno de nuestros asociados, una persona con mucha capacidad en el área financiera y, por supuesto, con mucha experiencia de vida también en el área de negocios. Así que cuando gusten, aquí estamos a sus órdenes y seguramente habrá muchas personas interesadas en contactarte. Así es. Gracias, Charlie. Gracias a ti, Rafael.